Ok, buenos días, doctor. Porque va a ser buen día cuando revise este video. O cuando lo muestre en la clase. Ya. Buen día, doctor. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a explicar irrigación y drenaje venoso del cerebro. Ya me conocéis, soy Henry Rojas del grupo E2. Creo que me conocen muy bien. Vamos a empezar por la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera endotelial que básicamente que está conformada por los pies chupadores que comunican las neuronas con los capilares. Esto evita que moléculas de alto peso molecular entren fácilmente hacia la circulación. O sea, entren fácilmente al sistema nervioso central o a la circulación de los capilares. Como podemos ver aquí, voy a poner un puntero láser. Como podemos ver aquí, estas fenestraciones, aquí estos puntitos blancos son fenestraciones de las células. Por aquí van a pasar las moléculas de bajo peso molecular fácilmente. Pero si las moléculas de alto peso molecular, si quieren pasar las moléculas de alto peso molecular, tienen que pasar a través de un proceso activo o a través de cuando un tumor daña al sistema nervioso central, puede destruir esa barrera hematoencefálica y las moléculas de alto peso molecular pueden entrar libremente. Aunque existen lugares donde la barrera hematoencefálica no existe. Esos lugares son cuatro: la neurohipófisis, el área postrema, la glándula pineal y el tuber cinereum. Esos cuatro lugares no hay barrera hematoencefálica. Siguiendo, acerca del flujo sanguíneo que hay hacia el cerebro, son de 750 mililitros por minuto. Es 200 de las carótidas internas, 275, o sea, vienen 275 mililitros por minuto de las carótidas internas, y del sistema vértebro-basilar viene 200 mililitros por minuto. Acerca de qué pasa si se corta la circulación hacia hacia el cerebro por 5 a 10 segundos, si se corta esa circulación, te desmayas. Y un tiempo prolongado, incluso mayor a 5 minutos, puede causar daño cerebral permanente o incluso la muerte. Y por último, sobre el cerebro por eso solo se alimenta, las neuronas del cerebro solo se alimentan de glucosa y oxígeno. Por eso es importante, porque no tienen otra forma de alimentarse. Vamos pasando hacia el polígono de Willis. El polígono de Willis, voy a explicar antes de dónde vienen las arterias vertebrales y las carótidas internas. Como podemos ver aquí, este puntito que ven aquí que estoy señalando es la carótida interna, que viene de la arteria carótida común a nivel del cartílago cricoides. Esta asciende atraviesa el foramen carotidio, y en la porción petrosa del temporal tiene una curvatura llamada el sifón carotidio. Luego atraviesa el foramen carotidio entrando a la base del cráneo hasta el dorso de la silla. Va por el conducto carotidio, llega hasta el dorso de la silla turca. Y también esta atraviesa la vena del seno cavernoso. La cosa es que esta carótida interna tiene 4 ramas terminales: cerebral anterior, cerebral media, coroidea anterior y comunicante posterior. Estas os voy a explicar dentro de poco en la pizarra. Voy a hacer una pizarrita. Luego aquí en la figura podemos ver, esta es la cerebral anterior, cerebral media. Aquí se puede ver bien. Esta es la coroidea anterior y luego la comunicante posterior. Esto que ven aquí en el medio, que está uniendo las cerebrales anteriores, es la comunicante anterior, uniendo ambas cerebrales anteriores. Luego vamos al tronco basilar. Antes vamos a hablar de las arterias vertebrales, las arterias vertebrales que vienen de la primera porción de la arteria subclavia. Estas ascienden, que estos son los forámenes transversos de las vértebras 6 hasta la 1. Atraviesa desde los forámenes transversos de la 6 hasta la 1 y atraviesa el foramen magno. Atraviesa el foramen magno, que es esta cosa amarilla. Este círculo amarillo es el foramen magno. Atravesando el foramen magno, se anastomosan y forman la arteria del tronco basilar. Esta arteria del tronco basilar va por el surco medio anterior y mide unos 3 centímetros y termina en las arterias cerebrales posteriores.
Estas arterias cerebrales posteriores se van a anastomosar con los comunicantes posteriores, y además el tronco basilar presenta ramas. Esas ramas son la cerebelosa superior, cerebelosa media, cerebelosa anterior inferior, las pontinas, ramas pontinas y la arteria auditiva interna. Esto va a delimitar el polígono de Willis. Y bueno, eso explicaré en la pizarra entonces. Doctor, en este segmento vamos a explicar la formación del polígono de Willis paso a paso porque esto es importante en las siguientes arterias que vamos a mencionar. Vamos a empezar por explicar el sistema de las carótidas internas. Estos vamos a dibujar dos circulitos que van a representar las arterias carótidas internas. Luego vamos a dibujar hacia arriba la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior se va a comunicar entre sí por la arteria comunicante anterior. No voy a poner porque no alcanza el espacio para poner los nombres, así que tienen que atiendan. Ya, vamos a empezar, ¿no? El círculo es la arteria carótida interna y va a dar su primera rama, que es la arteria cerebral anterior, y se comunica por la comunicante anterior. Luego, esta es la arteria cerebral media. Más tarde la vamos a explicar a detalle. Esta es la arteria coroidea anterior. Más tarde la vamos a explicar. Y por último, la más importante en el polígono es la comunicante posterior. La arteria comunicante posterior más tarde va a ser parte del siguiente de este segmento, básicamente. Vamos ahora a explicar el tronco basilar. El tronco basilar va a empezar por las arterias vertebrales. Dos arterias vertebrales que se van a unir. Al unirse forman la arteria del tronco basilar. Dos arterias vertebrales se van a unir y van a formar el tronco basilar. El tronco basilar sus dos terminales del tronco basilar son las arterias cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores se van a anastomosar con las comunicantes posteriores y van a dar la forma de un polígono. Esto es el polígono de Willis. Hay que recalcar que la tronco basilar también da las cerebelosas superiores, cerebelosas medias, cerebelosas inferiores, anterior inferior, perdón, las arterias pontinas y también las auditivas internas. Ahora vamos a explicar el contenido del polígono de Willis. El polígono de Willis, su contenido es el quiasma, el tuber cinerium, los cuerpos mamilares, los tubérculos mamilares, la sustancia perforada posterior y los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Y también hay que recalcar que a la arteria cerebral posterior, en forma de gancho, la rodea el tercer par craneal. El tercer par craneal la rodea a la arteria cerebral posterior en ambos lados. Lo que sí es que, como voy a dividir esto, estoy dividiendo la parte carótida interna y del tronco basilar. Aquí se divide el cerebro en dos. La parte anterior viene de las carótidas, la vejiga, las carótidas internas, y la posterior, el tronco basilar, o el sistema vertebrovascular. Y este sería todo. Vamos a pasar al siguiente segmento. Gracias, doctor. Bueno, continuando con el segmento anterior, vamos a explicar la irrigación del cerebro, que será principalmente por tres arterias: la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral inferior, y también otras arterias que son la arteria coroidea anterior, coroidea posterior, la comunicante anterior y la comunicante posterior, que vamos a explicar cada una más adelante. Vamos a empezar con la arteria cerebral anterior, que después de anastomosarse con la arteria comunicante anterior, va a rodear al cuerpo calloso. Y comienza por aquí, vamos a empezar por aquí, que esta es la arteria cerebral anterior, que va a dar tres ramas. La arteria frontal, la arteria frontal inferior o frontoorbitaria, la arteria frontal medial o frontopolar, y la arteria callosa marginal. Esta es una pequeña que va a dar dos ramas, perdón.
la arteria frontal interna medial y la arteria frontal interna posterior. Luego que pasa la callosa marginal, se va a convertir en arteria pericallosa que va por el surco del cuerpo calloso y va a dar una rama que es la arteria parental medial. Esta rama va a dar a dos otras ramas que son la arteria paracentral y la precuneana. Y la terminal de la arteria cerebral anterior es la arteria del esplenio y la arteria del esplenio o terminal. Ok, voy a seguir el segmento anterior y voy a explicar la irrigación de la arteria cerebral anterior. Pero antes voy a decir rápidamente las ramas por si se habían olvidado, aunque recién lo había explicado. A ver, vamos a empezar rápido. Esa es la arteria cerebral anterior que tiene tres ramas, la frontal inferior o frontoorbitaria, la frontal media o la frontopolar. Esta es la callosa marginal que se divide en dos, frontal interna media y frontal interna posterior. Se sigue como arteria pericallosa. Da una rama que es la parental media que se divide en arteria paracentral y precuneana y termina como arteria del esplenio. Bueno, ahora la irrigación. En la cara medial irriga todo el hemisferio que está por delante de la cara de la fisura interhemisférica. De la fisura parieto-occipital medial. Luego en su cara inferior irriga la corteza orbitaria y en su cara superolateral, aquí este puesto de apoyo, irriga toda la primera circunvolución frontal, parte anterior de la segunda circunvolución frontal, cuarto superior de la circunvolución pre y postcentral y parte superior de la circunvolución parental, de la primera circunvolución parental. También irriga el septum lucidum, en este amarillo, la comisura blanca anterior, el pilar anterior del fornix y el cuerpo calloso, pero no irriga el esplenio, porque aquí ven esta ramita de la arteria cerebral posterior que irriga el esplenio. La cerebral anterior no irriga el esplenio, es importante. De sus ramas centrales tenemos a las ramas diencefálicas o cerebrales cortas, que estas van a irrigar al tercer ventrículo y el hipotálamo anterior. Y luego la arteria estriada medial o la recurrente de Heubner, que esta arteria va a salir cerca de la anastomosis de la arteria cerebral, de las arterias cerebrales anteriores. Su anastomosis es la arteria comunicante anterior. De esa anastomosis cerca va a penetrar la sustancia perforada anterior y va a llegar dentro del cerebro, donde va a irrigar el núcleo caudado, parte del núcleo lenticular y mitad inferior del brazo anterior de la cápsula interna. Bueno, ahora vamos a la siguiente arteria. Bueno, doctor, vamos a explicar la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es esta que le dibujo porque está dentro de está interna. La cosa es que después de salir la arteria carótida interna, atraviesa la sustancia perforada anterior y se dirige por la fisura lateral y da sus ramas ascendentes y descendentes. Una de las ramas ascendentes sería la orbitofrontal, la arteria precentral por la fisura central, la arteria paracentral y la postcentral. Luego iríamos por las inferiores, o sea, descendentes, que serían la temporal posterior, la arteria temporal media y la temporal anterior. Luego aquí tenemos otra arteria que es la arteria angular y la subterminal, que es la arteria del pliegue curvo, porque se relaciona con el pliegue curvo del lóbulo parental. Esas serían todas sus arterias relacionadas con la fisura lateral y la fisura central. Gracias, vamos al siguiente segmento. Bueno, continuando con el segmento anterior. Otra vez. Bueno, continuando con el segmento anterior, voy a explicar la irrigación ahí está, arteria cerebral media, su irrigación. Ya hemos explicado sus ramas, corticales, cada una de ellas, y vamos a primero por las ramas corticales. Estas dos imágenes de al lado me van a ayudar a explicar acerca de la irrigación de las ramas corticales y luego las ramas centrales. Primero, las ramas corticales.
Las ramas corticales van a irrigar la parte posterior de la segunda circunvolución frontal, la tercera circunvolución frontal, la tres cuartos inferiores de la circunvolución, tres cuartos inferiores de las circunvoluciones pre y postcentral, parte inferior de la primera circunvolución parietal, la segunda circunvolución parietal, la primera y segunda circunvolución temporal y parte superior de la tercera circunvolución temporal. También irriga parte lateral de la corteza cerebral, parte lateral de la corteza orbitaria. Irrigan claustro, lóbulo de la ínsula, cápsula externa y extrema. Eso irrigaría todas las ramas corticales y las ramas centrales, que son dos, estriadas mediales y estriadas laterales. Estas ramas van a irrigar el núcleo caudado, el putamen, núcleo lateral del claustro, ambos brazos anteriores y posteriores, o sea, parte superior de ambos brazos, anteriores y posteriores, y parte alta de la rodilla. Esa sería la irrigación, toda la irrigación de la arteria cerebral media. Ahora vamos a pasar a la arteria cerebral posterior. Doctor, continuando con la explicación de las arterias, nos toca explicar la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, como recuerdan, es una arteria que después de la división del tronco basilar se va a dividir en dos. Tronco basilar se divide en dos arterias, que son las arterias cerebrales posteriores. Esta arteria cerebral posterior se va a encontrar entre el mesencéfalo y la quinta circunvolución temporal. Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar aquí y se va a dirigir hacia el lóbulo occipital. El lóbulo occipital va a dar estas dos ramas, que son la arteria temporal anterior y temporal posterior. Luego continúa y se va a dar va a dar a través de la cisura parieto-occipital medial, va a dar la arteria parieto-occipital medial, y su terminal es la arteria calcarina, que va por el surco del mismo nombre. La cosa es que también la arteria cerebral posterior da irrigación, como anteriormente he dicho que la arteria cerebral anterior irriga todo el cuerpo calloso excepto su esplenio. Aquí entra la arteria cerebral posterior, que también da ramas para el esplenio del cuerpo calloso. Y ahora voy a explicar, ahora en el siguiente segmento voy a explicar acerca de la irrigación y características de la arteria cerebral posterior. Ok, voy a explicar acerca de la irrigación, o sea, continuando el segmento anterior, voy a explicar la irrigación de la arteria cerebral posterior, que es esta morada. Primero vamos a explicar las ramas corticales, o sea, la irrigación de las ramas corticales. Primero, la cara superolateral irriga la parte, dos tercios posteriores de las tres circunvoluciones occipitales. En la cara inferior también irriga en la cara inferior también irriga las circunvoluciones temporooccipitales media y lateral, y la tercera circunvolución en su parte inferior, excepto en el polo temporal, que lo irriga la arteria cerebral media. Y por último, la cara medial irriga toda la corteza occipital, incluido el área visual, y también irriga el esplenio del cuerpo calloso, que había dicho que la arteria cerebral media no lo irriga, sino que se relaciona. Sino con las ramas centrales, primero las ramas interpedunculares, que atraviesan la sustancia perforada posterior, para irrigar el hipotálamo, núcleos mediales y laterales del tálamo, el pedúnculo cerebral, el pedúnculo cerebral, el núcleo rojo, la sustancia negra, y también la área subtalámica. Y también siguiente arteria, que son las arterias cuadrigeminales y las coroideas posteriores, que irrigan el pulvinar del tálamo, o sea, que irrigan el pulvinar del tálamo, los tubérculos coliculares, también irrigan el plexo coroideo del tercer ventrículo, y también irrigan los cuerpos geniculados laterales. Eso. Y por último, las arterias tálamo-geniculadas, que esas arterias irrigan el cuerpo geniculado medial, no el lateral, los núcleos del cuerpo geniculado medial y el núcleo ventrolateral del tálamo. Esa sería la irrigación de toda la arteria cerebral posterior. Vamos a pasar al siguiente segmento.
Antes de continuar con los territorios de irrigación de las tres cerebrales, o sea, las principales, voy a explicar las coroideas y las comunicantes rápidamente. Primero vamos a explicar la coroidea anterior. Esta coroidea anterior se origina en la carótida interna y va a dirigir por los tractos ópticos hasta la hendidura cerebral, donde va a irrigar hartas estructuras, como por ser los plexos coroideos de los ventrículos laterales, el hipocampo, el uncus de la quinta circunvolución temporal, el núcleo amigdalino, la cola del núcleo caudado, el globo pálido, la cápsula interna y el pedúnculo cerebral. Siguiendo vamos a ver la arteria coroidea posterior, que nace de las arterias cerebrales posteriores. Esta arteria, la coroidea posterior, viene 2 a 3 pares se va a irrigar el plexo coroideo del tercer ventrículo y también la zona pulvinar. Siguiendo las comunicantes. La comunicante posterior. Esta comunicante viene de la arteria carótida interna para comunica el sistema de la carótida interna con el tronco basilar. Esta irriga el infundíbulo del hipotálamo y los núcleos medial y lateral del tálamo. Mediales y laterales del tálamo. Por último, la arteria comunicante anterior comunica ambos cerebrales anteriores. Esta irriga núcleos para supraópticos y paraventriculares. Esa sería toda la irrigación de esas cuatro arterias y sigamos al siguiente segmento. Ok, vamos a explicar rápidamente los territorios de irrigación. Vamos a explicar esta imagen. Lo verde es la arteria cerebral anterior, naranja cerebral media y morado cerebral posterior. Amarillo es coroidea anterior, este azul es coroidea posterior y este celeste es comunicante posterior. Vamos a seguir con el territorio de irrigación de las arterias cerebrales. Lo verde es la cerebral anterior, lo azul es la cerebral posterior y lo rojo es la cerebral media. Como pueden ver, ya lo he explicado en los territorios anteriormente y cómo se veían en cada una de las caras, cara basal, lateral y medial. Siguiendo con la irrigación arterial del mesencéfalo, esta se da por las arterias cerebral, coroidea y comunicante posterior y la cerebelosa superior. Luego serán sus ramas centrales que se pueden ver aquí. Esto de azul es las arterias paramedianas, estos rojos las arterias circunferenciales cortas y lo color piel circunferenciales largas. El puente está irrigado por las cerebelosas superior y media. Esto de azul, esto de verde es la arteria cerebelosa superior, esta es la arteria cerebelosa media, estas son las arterias paramedianas, estas son las arterias circunferenciales cortas y las circunferenciales largas. La irrigación arterial de la médula oblongada será por la arteria vertebral y primero especificamos la arteria cerebelosa posterior inferior, la arteria espinal anterior, espinal posterior y la arteria vertebral. Esa sería la irrigación de la médula oblongada. Ahora vamos a pasar al segmento más largo, que es la irrigación del cerebro. Continuando con la irrigación del tronco encefálico, vamos a hablar del cerebelo, que le irriga 3 ramas que salen del tronco basilar. La primera es la arteria cerebelosa anterosuperior, anteroinferior y posterior-inferior, que las voy a llamar superior, media e inferior. La superior va hasta el tronco basilar, va a la cara superior del cerebelo y irriga la válvula de Biosense, los veinticulos cerebrales medio, superior y medio. También irriga el núcleo dentado y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Seguimos con una arteria que es inconstante, solo está en 2 a 4% de personas, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, que se dirige a la cara anteroinferior, irriga flóculo tubercinerium y pirámide, y la parte de la parte inferior del cerebelo. Lo último es la arteria posterior inferior o inferior, que irriga la parte inferior del cerebelo. Este irriga úvula, nódulo, amígdala, el lobulillo semilunar superior e inferior y los plexos coroideos del cuarto ventrículo. Esa sería la irrigación del cerebelo. Y vamos al siguiente segmento.
Siguiendo con la irrigación de la médula espinal, vamos a seguir con la médula espinal. Estas vienen por diferentes segmentos. Primero vamos a explicar, este es un segmento de la médula espinal, que aquí está la arteria espinal anterior, espinales posteriores, y el anillo perimedular, que está formado por arterias perimedulares, que dan sus ramas que penetran a la médula espinal y irrigan sus porciones, o sea, la sustancia grasa blanca o gris. También vienen las arterias radiculares anterior y posterior. Explicando este segmento, el más importante, lo vamos a dividir en tres. Segmento cervical C1, T2. Segmento torácico C3, C1, T2. Segmento torácico T3, T8. Y por último, segmento lumbar T9 a L2. El segmento cervical viene de las arterias espinales anteriores y posteriores que se anastomosan y forman troncos espinales. O sea, las arterias espinales anteriores se anastomosan, forman troncos espinales anteriores y van a llegar la primera porción. También aquí podemos ver la arteria radicular del engrosamiento cervical y la arteria espinal anterior. De aquí viene la radicular dorsal, la arteria radicular dorsal, para irrigar la sección torácica que tiene poca vascularización. Esta arteria radicular dorsal viene de la arteria intercostal, que viene la arteria intercostal de las vértebras C5 a la séptima. Por último, la región lumbar la irriga la arteria del engrosamiento lumbar, y es muy rica en vascularización, y este es el cono medular. Esa sería la irrigación de la médula espinal. Continuando con el drenaje, terminando la irrigación, vamos a pasar al drenaje venoso. El drenaje venoso se divide por tres tipos de venas: las superficiales, las internas o profundas, y las basales. Empezamos por las superficiales. Se dividen en otros tres tipos, se dividen dividiendo las caras. Primero vamos a empezar por la cara superolateral, donde vamos a encontrar la vena sagital superior, que recoge las venas ascendentes. Venas ascendentes ascienden y terminan en la vena sagital superior. Son de 8 a 14 en cada hemisferio. Y también pasamos a las venas descendentes, que son estas. Las venas descendentes son posteriores, terminan en el seno lateral, y si son anteriores, se originan en la fisura lateral y terminan o en el seno cavernoso o en el seno los senos petrosos superiores. Vamos a hablar de estas dos venas importantes, que son las vena anastomática superior de la vena anastomática superior de Trollard, y la vena anastomática inferior o de la B. La de Trollard viene de la parte media de la vena sagital superior y desciende. Y la vena de la B viene del seno transverso y asciende y se anastomosa. Al anastomosarse, forman la vena media superficial, que va por la fisura lateral y termina o en los senos petrosuperiores o en el seno cavernoso. Esa sería la cara superolateral. Vamos a pasar al siguiente segmento. Continuando con la explicación, vamos a hablar de las venas de la cara medial del cerebro. También vamos a hablar de las caras basales aprovechando. Se divide en ascendentes y descendentes. Las ascendentes son de 8 a 12, que terminan en el seno sagital superior. Luego las descendentes pueden ser de tres tipos: anteriores, medias y posteriores. Las anteriores desembocan en la vena cerebral anterior. Esta es la vena cerebral anterior. Esta es la vena basal, axilar. Esta es el seno sagital inferior, que recibe las venas medias. Y las venas posteriores que recogen sangre del sector posterior de la circunvolución del cuerpo calloso y también de la sexta circunvolución occipital y el lobulillo cuadrilátero. Estas desembocan en el seno, en la vena cerebral magna, vena cerebral magna. También lo hacen las demás. Las demás terminan en la vena cerebral magna, que es que recoge todo de estas dos venas. Y también está la vena cerebral interna, y esa desemboca en la vena cerebral magna. La vena cerebral magna se continúa como seno recto y desemboca en la confluencia de senos o la prensa de Erófilo. También voy a hablar rápidamente, las venas basales. Las venas basales pueden ser de dos tipos: grupo anterior o orbitario y grupo
posterior o temporo-occipital. Estos dos tipos de venas, las venas las venas orbitarias, pueden desembocar directamente en el seno sagital superior o en el hexágono de la base del cerebro. Esa está en la cara basal, que más tarde vamos a ver. Y también las temporo-occipitales, que desembocan directamente en el seno transverso. Que desemboca directamente en el seno transverso, las temporo-occipitales. Ahora vamos a pasar al siguiente segmento. Pasando a las venas profundas, que ya hemos terminado con las venas superficiales, vamos a las venas profundas. Las venas profundas, les voy a explicar primero. Estas son las venas coroideas por los plexos coroideos, esto rojo. Estas son las venas tálamo-estriadas y estas son las venas septales. Estas a nivel del agujero interventricular de Monro se van a unir y van a ser venas cerebrales internas que van a discurrir entre las hojas de la tela coroidea superior y van a bajar, van a descender y se van a unir y van a formar la vena cerebral magna a nivel entre el espleen del cuerpo calloso y los colículos cuadrigeminales y espleen del cuerpo calloso. Esta vena cerebral magna se va a unir al extremo anterior del seno recto y va a desembocar, o sea, va a ser seno recto y desemboca en la confluencia de senos. Eso sería venas profundas del cerebro. Pasando a las venas profundas, que ya hemos terminado con las venas superficiales, vamos a las venas profundas. Las venas profundas, les voy a explicar primero. Estas son las venas coroideas por los plexos coroideos, esto rojo. Estas son las venas tálamo-estriadas y estas son las venas septales. Estas a nivel del agujero interventricular de Monro se van a unir y van a ser venas cerebrales internas que van a discurrir entre las hojas de la tela coroidea superior y van a bajar, van a descender y se van a unir y van a formar la vena cerebral magna a nivel entre el espleen del cuerpo calloso y los colículos cuadrigeminales y espleen del cuerpo calloso. Esta vena cerebral magna se va a unir al extremo anterior del seno recto y va a desembocar, o sea, va a ser seno recto y desemboca en la confluencia de senos. Eso sería venas profundas del cerebro. Por último, hablemos de las venas de la cara basal, o las venas basales. Estas venas las venas basales, son básicamente continuación de las venas cerebrales anteriores, que es después de la anastomosis de la comunicante anterior. Reciben a la vena media profunda, continúan lateralmente al mesencéfalo y pueden terminar ya sea en la vena cerebral magna o en el seno recto. Estas dos se comunican por la arteria comunicante posterior, que es esta, y en su cara basal, o sea, la vena comunicante posterior está en la cara basal y forma así el hexágono venoso que habíamos hablado antes. Y con eso sería así las venas. Bueno, antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer el caso clínico que escogí, que sería aneurisma. La aneurisma es una protuberancia o dilatación anormal de los vasos que puede resultar en la ruptura del vaso y que normalmente la aneurisma se da en las arterias del cerebro. Esta es la arteria cerebral media, que aquí se presenta un aneurisma y las aneurismas son peligrosas ya que son asintomáticas y no se puede detectar rápidamente. O sea, no se puede detectar. O sea, normalmente se detecta cuando ya ha explotado. Su tratamiento es un clipaje que se abre una sección del cerebro, se accede al vaso que está dilatado o que tiene el aneurisma y se pone un clip quirúrgico para evitar que siga la circulación a esa dilatación. Y básicamente es como cerrar una llave. No puede salir la sangre por este agujero. Este agujero gigante no puede salir la sangre porque hay un clip evitando que la sangre llegue. Y ese sería mi caso. Ahora vamos con el cuestionario, que son 5 preguntas que va a ser al azar. Eh, yo estaba pensando, bueno, mi yo futuro quiere hacer que digan un número al azar y que comience ya sea por Krishna o por Valeria. Y un número al azar mayor a 14. O sea, puede ser, no sé, 20, 16, para que sea difícil de calcular. Y bueno,
Mi yo futuro va a decir que pare el video porque ya voy a empezar. Ya, la primera pregunta. La primera pregunta va a ser para persona desafortunada número 1. ¿En qué lugares no existe la barrera hematoencefálica? Voy a poner un temporizador de 30 segundos. 10 segundos más. Terminó el tiempo. No se respondió, no. Felicidades. Si respondiste bien, si dijiste neurohipófisis, área postrema, glándula pineal y tubo cinereum, estás en lo correcto. Y si no, ven. Siguiente pregunta, número 2. Ya. Sí, ya. Número 2. ¿Cuál es la arteria que comunica el sistema carotídeo con el sistema vértebro-basilar? Tienes 30 segundos desde ya. Diez segundos. Y tiempo. Si respondiste a arteria comunicante posterior, estabas en lo correcto. Y si no, no. Tercera pregunta, ¿cuáles son los senos que conforman la prensa de aerófilo? Ni siquiera, esto es fácil, deberían. 30 segundos igual, pero esto es fácil. El doctor nos explica cada rato y yo, bueno, nos ha dado también el examen, así que debería saber. 5 segundos más. Y tiempo. Si respondiste el seno sagital superior, seno recto y los senos laterales, estabas en lo correcto. Si no, bueno, no sé quién le pregunta. Depende de quién le haría pregunta. La redocorona permedular resulta de la anastomosis de... Y ahora responde. Ah, por si acaso tienes que escoger una de las respuestas, por si acaso. Y te quedan 10 segundos. Y tiempo. La respuesta era A. Siguiente y última pregunta. Las venas cerebrales internas resultan de la unión de... Y corre tiempo. Te queda 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Si respondiste unión de la vena del septum lúcido ya. Eso, ganaste. Con eso sería todo, doctor. Y aquí está. Muchas gracias por atender a mi presentación. Sí, gracias.